Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso evangelio. No perdones, dice, solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y después ya nos pone esta parábola maravillosa. Creo que Jesús, en este sentido, con esta parábola del rey a que quiso arreglar las cuentas y había este que le debía, pero esto es hasta incalculable, el valor de cuánto le está debiendo este personaje. Pero queridos amigos, lo lindo es que el rey le perdona, le perdona. Oñe suma lleva bien donde debe, le suplica, oñe pomoía lleva ello, ella abomina hacer caridad, ella abomina hacer lo más lindo lleva. Y el rey dice que tiene compasión de él y le perdona las deudas. Imagínense, queridos amigos. Pero sucede lo mismo también con él, porque al salir, dice, le encuentra uno que ahora a él le está debiendo. Y sin embargo, él no tuvo la misma compasión que tuvo recién el rey con él. Así es que, queridos amigos, esta es una manera muy, muy clara y muy concreta cómo nos está diciendo actitudes en nuestra vida. Ñande bien voy veces ya ñañenuo ya ñesungo lleva ya ñemoi peñande ya no debe ya tu panoi peñande ya ña genoi chupe o me hanguaisa ñande pepe agua. ¿Por qué? Porque estamos en situaciones bien difíciles, estamos con situaciones de deuda, etcétera, etcétera, o de problemas. Pero pedimos al Señor. Joven peñande yara o me eñande peñande ñeicote. Dios que nos ofrece su gracia, pero después no somos capaces nosotros de compartir eso mismo que el Señor nos ha regalado a nosotros. Incluso al revés, aquí entonces ya comenzamos a exigir al otro. Añanderes guante ella lleva, pero sin embargo nosotros le exigimos y le exigimos mucho más también. Queridos amigos, para que exista un verdadero reconocimiento de nuestros pecados, ñandera ella y cuana amaba ñande. En la medida en que ñande ya y cuana amaba ñande, upebe ñande a lleva. Ñañemo pomoita bella peñande ya en donde peja ya está bueno ñande yara. De la cerúgina, de la ereva cuese upe hace peisa ya pomar.
Entonces esta parábola también nos va enseñando ante los momentos de nuestras debilidades, porque es muy fácil que los otros me perdonen o a quien yo imploro perdón. Pero queridos amigos, es mucho más difícil perdonar y sobre todo perdonar de corazón. Así es que vamos a pedir hoy al Señor, con esta fuerza y con esta gracia que proviene de lo alto, que seamos capaces de perdonar a todos nuestros hermanos, capaces de perdonar a todos aquellos que nos hacen el mal. Y así sea. Que así sea.